Bueno, primero que todo, buenas tardes. Vamos a realizar nuestro quiz número 4, el cual trata de ecuaciones diferenciales Cauchy y Euler. La primera ecuación que nos dan es esto. Ya sabemos pues el proceso para realizar las ecuaciones tipos Cauchy y Euler, las cuales las determinamos de acuerdo a la segunda y a la primera derivada con esta función y reemplazamos pues los valores en la ecuación general como tal, reorganizando la ecuación de esta forma para poder hallar nuestra ecuación auxiliar. Ya reemplazando y dándole valores a toda la ecuación, obtenemos que nuestra ecuación auxiliar la vamos a hallar de acuerdo a esta forma. Esto fue la que nos dio la ecuación pues, que estamos despejando. Y para hallar la ecuación auxiliar simplemente tomamos los valores que acompañan al, a la derivada, a la función derivada en forma de derivada. Tomamos el coeficiente que acompaña a esas funciones. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos nuestra ecuación auxiliar. El paso siguiente es hallar nuestros valores de A y B y C, los cuales son los coeficientes que acompañan a R2 y R1 y el valor de C como tal. Después de tener esto, procedemos a hallar el discriminante, el cual lo hallamos con esta forma. Teniendo nuestro discriminante, simplemente, reemplazamos los valores de cada la letra, realizamos el proceso y obtenemos que nuestro discriminante es 121, lo que quiere decir que es mayor que cero. Por lo tanto, utilizaremos la ecuación del caso 1. Para la ecuación del caso 1 tendríamos que hallar R1 y R2. En este caso procedemos a hallar R1 y R2 con las fórmulas ya conocidas. Esta es nuestra para R1, reemplazamos los valores y nos da que R1 es igual a 3. Ya buscando la solución de R2, eso es dándole solución, reemplazando los valores, las incógnitas que tenemos ahí, pues y que ya tenemos los valores conocidos, obtenemos que para nuestra función R2 es igual a 5 medios. Ya tenemos R1 y R2. Lo que continúa es reemplazar en la fórmula, como habíamos dicho que era la fórmula del caso 1. Entonces, la fórmula general es Y, que es igual a la constante 1 por Euler de R1 a la Z más la constante 2 de Euler a la R2 por Z. Reemplazando los valores de R1 y R2, obtenemos que nuestra ecuación nos queda de esta forma general. Habíamos dicho que o teníamos claro que Z es lo mismo que es igual a logaritmo natural de X y que Euler a la Z es X. Por lo tanto, nuestra ecuación nos quedaría de esta forma. Entonces, esa es la solución de nuestra primera ecuación. Procedemos a realizar nuestra segunda ecuación, la cual es la segunda derivada, la primera derivada más 13y igual a 0. Para nuestra segunda derivada siempre vamos a tener en esta forma de esta función y este valor para nuestra primera derivada. Haciendo reemplazo en la ecuación general, en la ecuación que nos dan, entonces obtenemos estos valores, realizamos el procedimiento y nos queda pues la ecuación escrita de esta forma. Ya después que tenemos la ecuación despejada, organizada, procedemos a hallar nuestra ecuación auxiliar. En este caso, nuestra ecuación auxiliar nos quedaría R2 más 6R1 más 6R1 más 13 igual a 0. Después que tenemos nuestra ecuación auxiliar, lo que procedemos es hallar nuestros valores de A, B y C. Ya cuando tenemos los valores de A, B y C, el paso a seguir es hallar nuestro discriminante, el cual es una fórmula conocida. Es simplemente tomar esos valores ya conocidos y reemplazarlos en la fórmula. En este caso, nuestro discriminante nos da negativo y por lo tanto determinamos que es el caso 3. Aquí en el caso 3 solo hallamos un valor para R, entonces para hallar el R1 la ecuación es conocida, simplemente reemplazamos los valores en la ecuación, sustituimos pues como en la ecuación nos damos cuenta que la raíz cuadrada
menos 16 es un número imaginario, pues no se puede hacer, entonces por lo tanto lo ponemos positivo pero acompañado de i, porque para decir que es un número imaginario. Realizando el proceso de despeje y todo, obtenemos que R1 es igual a menos 3 más 2i, lo cual el valor de alfa y beta son los primeros valores como lo tenemos aquí, lo que nos da. Y reemplazando la ecuación, como decíamos que era el caso 3, en el caso 3 y es igual a C1, Euler de gamma por z, seno de beta por z, más C2, que es la constante 2 por Euler de gamma a la z por coseno de beta de z. Como veníamos en función de z, por eso el valor de beta igual a z por z. Reemplazando ya los valores obtenidos de R1, obtenemos el valor pues en nuestra ecuación. Simplemente reemplazamos y nos quedan los siguientes valores. Ya habíamos dicho que gamma tenía un valor que era de menos 3 y que beta tenía un valor de 2. Entonces reemplazando ya la ecuación nos queda de esta forma. Solo es cuestión de reemplazar en la ecuación como tal. En el ejercicio 3 nos daban la segunda derivada de esta forma, la primera derivada de esta forma y menos y igual a x. En este caso hacemos los mismos reemplazos ya conocidos, pasos a seguir, y habíamos dicho por allá en las normas de Cauchy y Euler que tener x era lo mismo que tener Euler a la z, x es igual a Euler a la z. Entonces eso es lo que procedimos a hacer acá. Reemplazando tenemos pues que nuestra ecuación general nos da de esta forma, despejamos pues los valores que se pueden cancelar y nos queda pues que esta es nuestra ecuación general. Tenemos un valor para R2, un valor para Y y que es igual a 0. En este caso no nos queda en la ecuación general un valor de Y' de la primera derivada, por lo tanto esa primera derivada será 0. Los valores de A, B y C pues ya los tenemos, entonces procedemos a hallar nuestro discriminante. Reemplazando los valores en nuestra ecuación para determinar nuestro discriminante, perdón, aquí me equivoqué, esto es discriminante, reemplazamos en los valores y obtenemos que el discriminante en este caso es igual a 4, o sea que es mayor que 0, por lo tanto aplicaríamos el caso 1. Como en el caso 1 tenemos que hallar los valores de R1 y R2 y sabemos que los R1 y R2 van a ser diferentes en este caso, entonces por eso hallamos los valores de R1 y R2. Entonces para hallar R1, nuestra ecuación, nuestra fórmula es esta. Reemplazando los valores obtenemos que R1 es igual a 1 y reemplazando la R2 obtenemos que nuestro R2 es igual a menos 1. Ya obteniendo nuestra ecuación general, el caso 1, porque sabemos que el caso 1, entonces YH es igual a C1 de Euler R a la Z más C2 Euler a la R, R2 Z. Reemplazando los valores obtenemos, ya sabemos que R1 nos había dado 1 y que R2 era menos 1, por lo tanto aquí queda ya la ecuación formada. Tomando unos valores para determinar nuestra ecuación en el caso de YP, que es una fórmula pues en cuanto a U1, Y1 más U2, Y2, pues hallamos nuestra integral de U1 por los valores de Euler a la Z, solo lo que hallamos aquí si hallamos el determinante. ¿Por qué utilizamos en este caso este ejercicio? ¿Por qué se alarga el procedimiento de esta ecuación? Lógicamente porque no es una ecuación homogénea. Es homogénea, pero no es un tipo de ecuación homogénea, pero no está igualada a 0, sino que está igualada a x. Por lo tanto, el procedimiento se alarga. Entonces, reemplazando ya los valores de u, son pasos conocidos y hallando nuestro determinante, pues nos quedan estos valores.
obteniendo pues Euler a la z menos z a la z es igual a Euler a la 0 y Euler a la 0 es 1. Ya todo eso lo tenemos claro. Aquí esto es lo mismo que decir Euler a la 0, Euler a la 0 y Euler a la menos Euler a la 0 menos Euler a la 0 nos da menos 2. Como esto está en función de dz, entonces nos queda u a la 1 es igual a 1 medio. Hallando el valor de U2, simplemente reemplazábamos en la ecuación en las fórmulas ya conocidas y obtenemos pues que el valor de U a la 2 es un sexto de Euler a la 3z. Reemplazando nuestra función YP, tenemos que U era el U1 era igual a 1 medio y de Z por Euler a la Z menos un sexto que nos había dado acá, que nos dio aquí este valor de la forma es un sexto de Euler a la 3z por Euler a la z. Después de tener YP, el paso que sigue es ya los valores de nuestra ecuación. Ya tenemos YH y YP, lo único que hacemos es reemplazar en la ecuación como tal, la ecuación general, todos los valores y obtenemos para esa ecuación general que nuestra respuesta es igual a C1 de X más C2 de X la 1 más un medio del logaritmo natural de X menos un sexto de X a la 2. Entonces ese es el paso a paso del ejercicio. Ahora voy a presentar el ejercicio como tal de la ecuación, de esta ecuación, la cual es de Laplace. Es un ejercicio que fue dejado en clase con un número en específico para cada quien, entonces a mí me tocó el número 9. Entonces el primer paso es formar la función de Laplace y ir realizando cada uno de esos pasos. Este es el proceso. Desintegrar pues como la ecuación en las partes que son. Y ya teníamos cuenta que tener Euler a la 9t era lo mismo que tener 1 sobre s a la menos 9. Menos 9. Nuestra ecuación lleva reorganizando nuestra ecuación, la tenemos de esta forma, en función de s, de f sub s, y los valores ya reemplazados que nos habían dicho que y igual a y es igual a 0 y y' es igual a 0. Por lo tanto, cuando esto es igual a 0, este valor se nos cancela, por lo tanto nos queda que s al cuadrado de función de s menos 3s en función de s más 2 en función de s igual a 1 sobre s a la menos 9. Sacando factor común de aquí, obtenemos que ese factor común es f sub s, por lo tanto nos queda pues esta forma. Y la función f sub s, reorganizando pues la ecuación, reemplazando esos valores, organizándolos, nos queda pues que la función de s nos queda de esta forma. Después de tener nuestra función, lo que procedemos es calcular la inversa de Laplace. La inversa de Laplace la utilizamos de esta forma con al menos 1, el valor pues de los valores que ya nos había dado todo esto, y procedemos pues a formar, a llevarla al proceso como tal de la ecuación. Tenemos unos valores para A, para B y para C ya conocidos. Aquí lo que sacamos es un factor común para poder simplificar en toda la ecuación y llevarnos a un valor tanto de A, de B y de C ya conocidos con el proceso. Estos valores, como son semejantes, procedemos a cancelarlo, por lo tanto nos queda 1 que es igual al valor de A, de B y de C que nos quedan. Y acá lo que vamos a proceder es a cancelar a B y C, por lo tanto buscamos el número que nos cancele ese número, esa B y la C, por lo tanto determinamos que S tiene que ser igual a 9 para poder cancelar. Después que cancelamos, el paso a seguir es lo que nos sobra, pues realizar el debido proceso que se va realizando. Nos queda que A es igual a 1 sobre 56.
Ahora el proceso es cancelar A y C. Entonces teníamos que buscar por quién debíamos multiplicar A y C para poder que se nos cancelara en la función. Entonces S toma un valor de 1, al reemplazarlo nos da que nos queda para esta función esta misma y esta de acá A y C. A en este caso y C en este caso se podrían eliminar. Por lo tanto me quedarían los valores de B realizando la forma, ejecutando pues el proceso, me queda que B es igual a un octavo. Ahora para proceder a cancelar A y B, pues tendríamos que buscar un número que nos cancelen A y B. Ese número era 2, es el 2. Pues reemplazando la ecuación, los llevamos todos, reemplazamos y nos queda solo el valor de C. Y el valor de C nos queda que C es igual a un séptimo. Ahora, calculando la inversa de la ecuación, que es lo que estamos acá, la inversa de Laplace, solo es cuestión de reemplazar los valores de A, B y C, los que nos dio, sobre cada valor a la cual está la función. Son un valor de y igual de y t. Reemplazando esos valores, sacando la Laplace, la inversa de Laplace, obtenemos pues estos, dividiendo estos tramos, dividiendo, no, sí, dividiendo las parejas, nos quedan pues como de esta forma. Luego, lo que vamos a hacer es reemplazar en la ecuación general y nos da que ese un 56 avos en la inversa es de Euler a la 9t, que era el primer valor el valor que me habían dado, más un octavo de Euler a la t, que en este caso era 1, y un séptimo de Euler a la 2, porque en este caso es 2. Entonces eran los valores pues como que determinaron para hallar nuestra ecuación general. Esto es todo. Fueron ecuaciones de Cauchy y Euler, un proceso, son fórmulas conocidas en clases, y el proceso es un proceso repetitivo, solo cambian de acuerdo a los valores obtenidos en cada ecuación, a diferencia de las ecuaciones. Muchas gracias y esto es todo hasta acá.